El Señor esté con ustedes. Anuncio de la buena noticia de Jesucristo según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre y cuando terminó se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que a los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, quedaron atónitos y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscan? ¿No sabían que yo debía estar en las cosas de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y se fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón, y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Dice un viejo refrán que dime con quién andas, te diré quién eres. Y se los explico con ejemplos de vida. Cuando nosotros éramos chicos, que teníamos amigos que eran inquietos, necios, bastante hiperactivos, que no hacíamos sino hacer daños. ¿Qué nos decían las mamás sobre ese amigo? «Mijo, ese amigo no le conviene. A mí no me gusta que usted ande con él». Pero cuando uno tenía un amigo bueno, un amigo decente, un amigo educado, un amigo que se comportaba muy bien, la mamá, ¿qué le decía? «Ese amigo me gusta, ese amigo me parece bien». Inclusive la mamá le decía a uno: «Lo puede traer a la casa». Y le daban a uno la luz verde de poderlo llevar a la casa. Porque dependiendo de las amistades, pues de esa misma forma uno se comporta. Porque yo estoy hablando de que dime con quién andas y te diré quién eres. Hoy estamos celebrando, en el contexto de la Navidad, la solemnidad de la Sagrada Familia de Nazaret. Y la pregunta del Señor es si nosotros como católicos, como creyentes, que venimos a misa todos los domingos, hemos procurado seguir el ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret para poder vivir como familias cristianas, o por el contrario, hemos puesto la mirada en el mundo para vivir como familias mundanas. ¿Qué tipo de familias somos nosotros? ¿Familias cristianas o familias mundanas? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Cristianísimas, ¿no? No. ¿Ustedes por qué creen que la sociedad se está descomponiendo? ¿Ustedes por qué creen que los valores se están acabando? Porque las familias le están entregando la vida al mundo y vamos a una velocidad vertiginosa hacia un abismo que si no hacemos un alto y revisamos la forma como nosotros estamos viviendo, se van a acabar las familias como institución fundamental para una sociedad. ¿Y yo por qué les digo que las familias no son cristianas y son mundanas? Uno, ¿qué tanto a nivel de las familias hoy se habla de Dios?
¿Qué tanto? No se habla de Dios. Y hoy le decíamos al Señor en el Salmo, dice que dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Se perdió de las familias un don del Espíritu, se lo voy a plantear en estos términos, que se llama el temor de Dios. No les estoy hablando del temor a Dios, el temor de Dios. Y el temor de Dios es el respeto a Dios. El temor de Dios es la necesidad que nosotros como católicos y creyentes tenemos de vivir toda nuestra vida, de tomar todas nuestras decisiones en la presencia de Dios. Y cuando hablo de que no somos familias de fe, que Dios no habita en nuestros corazones, que lo que menos nos preocupa es alcanzar la plenitud de nuestra vocación, la dignidad de las familias en la presencia de Dios, siguiendo sus caminos, porque hoy bellísimamente Pablo en la segunda lectura nos dice que la palabra de Cristo habite entre ustedes en toda su riqueza y enséñense unos a otros con sabiduría. ¿Qué papel tiene la palabra de Dios en sus familias? ¿De qué les sirve? Porque uno llega a sus casas y le dicen, padrecito, aquí somos católicos, y la Biblia como elemento decorativo, pero no como elemento formativo. Y la Biblia abierta en el Salmo 91. La hoja amarilla de todo el sol que ha aguantado, inclusive ajada por cuando la empleada ha pasado echándole agua a las matas, también incluye la Biblia, porque como nadie la mira, pues echémosle agüita para que no se va a secar. ¿Ustedes sí tienen en cuenta la palabra de Dios para tomar sus decisiones? Y les voy a poner un ejemplo. El muchacho de 10 años que les pide un celular, y ojalá fueran flechas. Tiene que ser o un iPhone o Android, son los de tecnología también moderna, o un Android. ¿Sí? ¿Android? No, un iPhone o un Android. Android, bueno. Y entonces ustedes cogen la palabra de Dios y buscan celulares. Entonces en Lucas dice, los celulares son aparatos que no son aptos para niños ni menores de 18 años, porque son aparatos que envician, son aparatos que usan los muchachos para ver pornografía, son aparatos que les encarga de ofrecer una identidad de vida por los TikTok que van a ver. Son aparatos en los cuales ellos ven cosas que no deben ser, y son aparatos que los envician y que en ningún momento vuelven a ser libres porque viven pegados del celular. Ay, no, yo no puedo regalarle a mi hijo el celular. No, chino, no le voy a dar el celular. Usted le consulta en la palabra de Dios si el muchacho de menor de 18 años debe tener un celular de alta tecnología. Y cuando el joven de 14, 15 años, 16, yo quiero aprender a conducir, de cumpleaños quiero que me den un curso de conducción, y ustedes cogen conducción. Los cursos de conducción deben ser para personas ya maduras y responsables, de 18 años, que no vayan a coger el carro cuando están embriagados, que no vayan a coger el carro para sentirse los súper, hiper, mega muchachos montando a sus jóvenes y compañeros del colegio a toda velocidad por las calles de la ciudad, poniendo en riesgo a los peatones de Bogotá. Ay, no, yo no le voy a dar el curso de conducción a mi chino. Una pregunta, ¿ustedes cuándo hicieron el curso de conducción? ¿De qué edad? ¿De qué edad? Les cuento mi caso. En mi casa mi papá me dijo, ¿quiere tener carro? Cómprelo. ¿Y quiere aprender a manejar? Páguese el curso usted. Pero lo hicimos de 20, 25 años, ya cuando éramos personas grandes, personas maduras. Pero ¿por qué un muchacho de 13, 14 años ya tiene que empezar conduciendo? Si ni siquiera son capaces de conducir su vida, ¿será que son capaces de conducir una máquina de un vehículo?
Mamá, papá, es que queremos ir con mis amiguitos al centro comercial solos. Tú no nos vas a acompañar. Y por favor me das plata porque nos vamos a comer. Ay, centros comerciales. Los centros comerciales son lugares sociales muy grandes en donde todo mundo corre riesgo porque allá pueden escopolominar a cualquier persona o porque allá en los baños puede sufrir un accidente cualquier menor de edad. No recomendables para menores de 18 años solos. No, Chino, usted no va a ir al centro comercial. Y si quiere ir, se va conmigo. Y si quiere ir con sus amigos, se van conmigo. Bueno, y no es a tomar, no es ingerir licor. La palabra de Dios para nuestras vidas, ¿de qué sirve? Y cuando nosotros tomamos las decisiones a nivel de la familia, pues realmente la consulto a Dios y miro si las decisiones que yo estoy tomando son acordes a las vocaciones a las cuales nosotros vivimos, tanto el esposo como la esposa, los padres con los hijos y los hijos con los padres. ¿De qué me sirve a mí la palabra de Dios a nivel de la vida matrimonial y a nivel de la vida familiar? Y les hago una pregunta: si una sociedad no tiene normas y leyes, ¿en qué queda ese estado? ¿En qué queda? Un caos. Si movilidad no establece normas de tránsito, ¿cómo sería el tráfico de Bogotá? Peor de lo que es hoy en día. Si en las empresas no hay códigos de trabajo, ¿qué harían los empleados en esa empresa? Lo que quieren. Y si en nuestros hogares no hay normas, si en nuestros hogares no hay códigos de convivencia, ¿qué pasa? ¿En qué queda? ¿En qué están quedando sus familias? Ustedes sí se han puesto la mano en el corazón y han mirado si las decisiones que han tomado realmente son las que Dios les dice que deben tomar para poder realmente ayudar y permitir como familia a vivir de una manera adecuada y oportuna las decisiones que ustedes deben tomar en su vida para vivir nuestra vocación acorde a los mandatos, a las instrucciones y a los códigos que Dios establece para cada uno de nosotros, y poder vivir realmente como lo escuchábamos hoy en el Salmo, cuando decíamos: dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. ¿Qué papel tiene la palabra en sus vidas de familia? ¿La consultan? ¿La leen? ¿En sus hogares se habla de Dios? ¿Sus familias son familias creyentes que celebran la fe? ¿Familias de oración que por lo menos antes de sentarse al comedor le dan gracias a Dios por los alimentos que van a tomar? ¿Son familias que procuran vivir acertadamente las decisiones para no errar y para no equivocarse y para no tener después dolores de cabeza porque hacemos todo lo contrario a lo que Dios nos pide a nosotros? ¿Le obedecemos más al mundo, a la moda, a la cultura, a los estilos de vida? Y lo que menos nos interesa es si lo que estamos haciendo es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros, como familias de fe, como familias creyentes, como familias cristianas, que lo decíamos en la oración colecta: ayúdanos a vivir las virtudes domésticas de la familia de Nazaret. Eso es lo que menos nos interesa a nosotros. Eso es lo que menos nos importa. Dignificar nuestras familias, porque le estamos vendiendo el alma al diablo y haciendo lo que el mundo nos dice que hagamos. Y por eso somos más familias mundanas que familias cristianas. Y la segunda exhortación bellísima que nos invita al Señor, y que se lo decíamos en la oración colecta a Dios: y permítenos vivir unidos en el amor. Lo decíamos. Y hago eco a la primera lectura del libro del Eclesiástico, donde nos recuerda uno de los mandamientos que ya no tienen vigencia: honrar
a padre y madre. Es lo que nos dice la primera lectura del libro de Eclesiástico. Y nos lo describe bellísimamente Pablo en la segunda lectura, cuando nos dicen, vengan, ustedes son familias católicas, ¿no? Ustedes deben trabajar para que los hogares sean lugares de convivencia y de formación, y no que sean campos de batalla y de división, que es lo que hoy en día se está viendo en los hogares y en las familias. Entonces nos dice bellísimamente Pablo, vengan, como elegidos de Dios, porque ustedes vienen a misa, porque ustedes dicen que creen en Dios, sean santos, revístanse de compasión entrañable, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y sigue Pablo diciendo, y por encima de todo, el amor, que sea el vínculo de la unidad perfecta, y que la paz de Cristo habite en sus corazones. ¿Eso lo tenemos en cuenta en las familias? ¿Y qué tanto la bondad, la humildad, la mansedumbre, la compasión, el amor, la unidad y la paz reinan en sus hogares? ¿Quiénes se están mandando hoy en las familias? ¿Los papás? Los hijos, ¿no? Y así debe ser una familia. Oiga, ¿ustedes para qué tuvieron hijos? Para educarlos, ¿no es cierto? ¿Y los están educando? Yo sé que muchos jóvenes que están hoy aquí no me van a querer ver, pero es que como ustedes, papás, no se los dicen, yo sí se los tengo que decir. Y perdón, yo creo que tengo la autoridad como sacerdote de hacer una instrucción hoy, con esta solemnidad, de qué está pasando con sus familias. Porque ustedes no han sido capaces de ponerse la mano en el corazón y hacer una evaluación de cómo están viviendo como familia. Y los jóvenes hoy en día están haciendo lo que se les da la gana, y ustedes, yo no le digo nada al muchacho porque se pone mal, de pronto se me va de la casa, de pronto coge malas mañas. ¿Y qué pasa si lo hacen? Ustedes, papás, ¿por qué perdieron la autoridad en el hogar? Y lo peor que les pudo haber pasado fue haber perdido la autoridad. Porque es que ustedes tienen el hogar de educar, de exigir, de hacer respetar sus hogares y vivir como lo dice hoy Pablo, que sean lugares de convivencia y de formación y no campos de batalla y de división. Ustedes sí tienen claro por qué sus jóvenes no les hablan. Ustedes tienen claro por qué sus jóvenes son monosílabos. ¿Cómo le fue? Bien. ¿Qué hizo? Lo mismo. Porque los jóvenes en su cultura se ensimisman, se encierran, se colocan un caparazón donde no quieren que les pregunten, donde no quieren hablar, porque ellos no quieren que los confronten, porque ellos no quieren que ustedes les digan nada, porque ellos no quieren que ustedes los corrijan. Entonces, para evitar escuchar lo que ustedes tienen que decirles, se ensimismaron y se encerraron y no quieren escuchar nada de parte de ustedes. Vulgarmente, no permiten que ustedes se les meta al rancho. Y le pasa lo que le pasa a uno cuando en el trabajo comete uno un error y sabe que el jefe lo va a regañar. Uno no elude al jefe, uno no se le esconde al jefe, porque uno sabe que si le da la cara al jefe, vaciadón tiene. Eso no le está pasando a sus jóvenes. Y por eso es la cultura de la imposición, por eso es la cultura de permanecer callados y encerrados. Porque es que en la medida en que ellos les den un centímetro de apertura, ustedes tienen el derecho. Y sí, los jóvenes tienen todo el derecho a decir lo que quieran, pero es que ¿saben qué se les está olvidando a ellos? El deber de respetar. Porque es que uno puede decir lo que quiera, pero con un deber, respetar al otro.
Y a ustedes ya no los están respetando. Ya ustedes perdieron la autoridad, entonces por eso ellos terminan haciendo lo que quieren. ¿Qué tipo de hogar es ese? ¿Qué tipo de paternidad es la que ustedes están viviendo? Si ustedes trajeron al mundo unos hijos fue para educarlos, para formarlos, para corregirlos, para conducirlos, no para dejarlos que ellos hagan lo que quieran y entregarlos al mundo para que sigan pervirtiendo. ¿Ustedes, papás, sí están cumpliendo con su obligación de padres? ¿Ustedes sí están educando a sus hijos? ¿Ustedes sí los están corrigiendo? ¿Por qué perdieron la autoridad? ¿Y por qué dejaron la identidad de sus familias que bellísimamente Pablo nos las está diciendo? Oiga, sean hogares de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de amor, de unidad, de paz. ¿Por qué perdieron esa identidad como familias? ¿Por qué están dejando hacer a sus hijos lo que ustedes deberían hacer? Corregirlos, educarlos, exhortarlos. Porque es que sus hogares son de respeto. Ustedes como padres son de respeto. Se nos olvidó el cuarto mandamiento: honra a tu madre y a tu padre, que es lo que bellísimamente el libro del Eclesiástico nos está diciendo. Y para los jóvenes, dejen de tontear con los papás y las mamás, que ellos piensan que porque ya terminan el colegio y se van para la universidad, ya me libero de mi mamá, ya puedo hacer lo que yo quiero, ya soy una persona grande, ya soy una persona responsable. Para los jóvenes, ¿sus abuelas no permanecen metidas en sus casas? ¿Y sus padres no le dicen que hay que la abuelita venga? Y cuando nace un chino, ¿quién es la primera que se va a ver cómo nació el chino? Uno tiene mamá y papá hasta que se muere, y uno respeta a la mamá y al papá hasta que se le muera. Y para ustedes, adolescentes o personas ya maduras, ¿ustedes sí están viviendo como hijos con sus padres? Y se escucharon lo que decía la primera lectura hermosa cuando decía: vengan, ellos de pronto pueden estar mayores, cuida a tu padre en la vejez y durante su vida no le causes tristeza, y aunque pierda el juicio, sé indulgente con él, no lo desprecies, aun estando tú en pleno vigor. ¿Por qué nosotros convertimos a nuestros padres como un estorbo? ¿Por qué también nosotros los mayores perdimos la paciencia con ellos? Porque ya no les estamos aguantando nada. Ay, es que se me bloqueó el celular. Ay, otra vez, papá, usted con el mismo cuento. ¿Cuántas veces se lo he desbloqueado? No sea cansón. Ay, es que tengo que ir al banco. Ay, no, yo no tengo tiempo de acompañarlo. Ustedes saben, con todo respeto, por qué ellos perdieron capacidades, porque ellos se volvieron mayores, porque se volvieron mañosos. Y así como ellos no tuvieron la paciencia con nosotros cuando éramos niños, porque nosotros no fuimos unos angelitos, nosotros fuimos unos diablos, y nos echaron de los colegios y perdimos materias e hicimos daños y cometimos errores y tomamos malas decisiones. ¿Y quiénes fueron los que estuvieron con nosotros en ese momento? Con todo el amor, con toda la paciencia, con toda la bondad. ¿No es tiempo de retribuirles a ellos lo que ellos hicieron con nosotros? ¿No es tiempo de amar a nuestros padres? ¿No es tiempo de respetar a nuestros padres? Y sé que muchos de los mayores que están aquí les falta un poquito de paciencia con sus padres. Los tenemos abandonados en la casa, pegados a un televisor, atendidos por una empleada. Y no somos capaces ni siquiera un domingo de ir a visitarlos, de sacarlos, de invitarlos a un restaurante, de dignificarles la vida, de comprarles un tiquete e irme con ellos a Cartagena, de darles lo que yo les debo dar. Hoy la palabra es bellísima, hoy la palabra, mejor dicho, si no nos cala,
síganle vendiendo el alma al diablo para que sigan siendo ustedes familias mundanas y no familias cristianas. Porque lo que hoy el Señor nos está diciendo es, si venimos a misa y si decimos que somos católicos, trabajemos por dignificar nuestras familias y trabajemos para que nuestras familias sean cristianas y no mundanas. Porque si no la dignificamos, vamos a perder lo más bello de una sociedad, la institución familia. Que el Señor bendiga, que el Señor nos ilumine y que hoy a través de su palabra nos pongamos la mano en el corazón y miremos cómo estamos viviendo como familia. Y que sigamos el ejemplo de la familia de Nazaret, porque definitivamente, dime con quién andas y te diré quién eres. Amén. Magnificat anima mea Dominum, et exsultat